Días, queridos hermanos y hermanas, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Es una gran bendición, es una gran alegría nuevamente el poder estar aquí para poder llevar lo que es la palabra que da vida. Esa palabra que nos sustenta, esa palabra que nos da la fuerza para continuar en este peregrinar de esta tierra. Hoy, querido hermano, en este día, Jesús nos invita en el Evangelio de este día a poder proclamar nosotros con nuestra vida y con nuestras acciones el amor misericordioso de Dios. Hoy Jesús no quiere que endurezcamos nuestro corazón como lo hacía su pueblo, los judíos. Jesús nos invita ahora, queridos hermanos, a tener la esperanza puesta en todas las palabras que Jesús va a mencionar en el Evangelio de este día. El Evangelio está tomado, querido hermano, de San Juan, en el capítulo 8, versículos 51 al 59. San Juan 8, 51 al 59. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, al cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco, y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Le respondió Jesús: yo les aseguro de que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedra para arrojarle, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a pedirle al Señor en estos pocos minutos que vamos a estar, que nos dé su luz, que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento para meditar esta palabra, no como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios que es en verdad. Para eso vamos a decir todos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, sean bienvenidos nuevamente a este espacio de la palabra que da vida. Y hoy vemos cómo continúa este confrontamiento de Jesús, de los judíos y Jesús. Jesús, por su parte, queriéndoles hacer entender quién es Él. Los judíos rechazando y endureciendo el corazón
a lo que Jesús quiere que él crea. Qué triste es para el ser humano, qué doloroso es, y lo más terrible que puede ser es cuando un ser humano, creación de las manos de Dios, hechos por las manos de Dios, se niegue a creer en su Creador. Y hoy vemos este evangelio que Jesús viene mostrándose como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Mesías, como el que estaba escrito desde los antiguos profetas hasta el día de Jesús. Pero los judíos no habían entendido por una razón, porque su corazón estaba cerrado a la voz de Dios, cerrado a la palabra de Dios. ¿Cuántos hoy en día, querido hermano? Pasa lo mismo. Mucha gente dice creer en Dios. Dice que saben que hay un Dios, pero viven como que si Dios no existiera. En el pecado, en sus propias opiniones, aceptando sus propias convicciones humanas y no espirituales. Viven como que si Dios no existiera, porque lo mismo les da decir creer en Dios, pero creer en las cosas pasajeras de este mundo. Y hoy este evangelio me llama la atención que dice al final que agarraron piedra y quisieron matarlo. Dolorosa escena, porque el Hijo de Dios no vino a condenar a nadie, sino a salvarlo. Jesús quiere la salvación del hombre. No quiere que se pierda el pecador, sino que se salve. Mas en cambio dice que no quisieron ser fiel a la palabra. Jesús, esa es la condición para poder abrir el entendimiento, abrir el razonamiento y abrir el corazón para que el hombre pueda salvarse. Es que no endurezca el corazón y ser fiel a su palabra. Miren cómo lo dice el texto. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, su pueblo, al pueblo que él tanto amó, que lo amó hasta el extremo, dijo, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Qué les estaba dando en este momento Jesús a los judíos? ¿De qué los estaba llenando? ¿De qué los quería llenar? Esa es la palabra. ¿De qué los quería llenar? De esperanza. Jesús les está prometiendo vida eterna. Esa es la alegría que nos da a nosotros, que hay una vida eterna y nos llena de la esperanza, nos llena de la felicidad y del gozo saber que un día vamos a partir de este mundo. Un día no vamos a estar ya en este mundo, pero hay una vida allá en la cual Jesús promete. Pero para que esa vida que promete Jesús y nosotros aquí en la tierra vivamos con la esperanza, llenos de esa esperanza, dice Jesús que hay que mantenerse fieles a la palabra. ¿Y qué es mantenerse fieles a la palabra? Mantenerse fieles a la palabra es practicar lo que escuchamos, vivir lo que estamos escuchando, luchar por vivir conforme a los mandamientos y la ley de Dios. Si se mantienen fieles a su palabra, por ejemplo, si nosotros pudiéramos pensar qué es mantenerse fieles a su palabra, Jesús nos dice cuando llegaron a preguntarle a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Primero, ¿qué es lo que dijo? Escucha, Israel, escucha. Porque al escuchar la palabra de Dios, nosotros no podemos decir, que no sabemos qué es hacer la voluntad de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume, dijo Jesús, la ley y todos los profetas. Esto es importante porque el Señor nos pide hoy la fidelidad a su palabra. Y esa fidelidad es darle el lugar que corresponde a Dios.
el lugar que se merece Dios. Y los judíos no querían ceder su corazón para que Jesús pudiera entrar en sus vidas. Y eso es lo mismo que hoy pasa en las familias, en los matrimonios, en la sociedad misma en la que estamos viviendo. Existe más en el corazón del hombre un teléfono que Dios mismo en el corazón. Existe más en el corazón del hombre las ideologías que se han metido desde hoy. Por ejemplo, que está bien abortar, que está bien que cada persona escoja lo que quiera hacer, y lo más terrible, que esas ideologías aberrantes se las están metiendo a nuestros hijos en las escuelas. Porque nosotros, como padres de familia, no queremos tener el grado de fidelidad a la palabra, cumpliendo esa misión como buenos padres, como buenos esposos, como buenos hijos, como buenos ciudadanos. Esto es importante. La palabra de Dios hoy nos invita a eso, a no endurecer nuestro corazón, a no cerrar el corazón a lo que Dios me está diciendo todos los días de mi vida, en su escritura, en su santa palabra, en la lección divina. Todos. Hoy Jesús me invita también perdón, hermano, a ser fieles a su palabra. Que no sean otras cosas las que me hagan perder el rumbo y el sentido de mi vida. Que no sean las cosas pasajeras de este mundo que me hagan perder el horizonte de la esperanza de la vida eterna. Porque muchos que creemos en Dios podemos llegar a perder esa oportunidad en la cual Jesús nos pide nomás fidelidad. Fidelidad. Y esa fidelidad viene de lo que creemos, de lo que vivimos y de lo que practicamos. Esa fidelidad viene de la disponibilidad que tengamos usted y yo, comenzando desde nuestro matrimonio, comenzando desde nuestra familia, comunidad misma en la cual habitamos, abriendo el corazón a Dios. Mantenerse fieles a su palabra es vivir conforme a lo que Dios quiere en nuestros principios morales, espirituales, sociales, comunitarios, familiares, matrimoniales, donde nos podamos desenvolver. Allí mantenernos fieles a su palabra. Sigue diciendo el texto. Dice, los judíos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado. Miren qué pensaban los judíos de Jesús, que estaba endemoniado. Ya no nos queda duda. ¿Qué significa eso? Que la mirada muchas veces está puesta más en el hombre que en Dios. Hoy nos invita Jesús a poner la mirada en Él, para no perder el horizonte en el cual Dios nos va trazando en el diario vivir. Ahora ya sé que estás endemoniado, dicen los judíos. Terrible, porque ellos tenían más su mirada en Abraham que en lo que realmente era Jesús. Y es Jesús más grande que Abraham. Por eso Jesús se lo va a decir más adelante. Mire, Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham? Oigan bien, el cual murió, los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. ¿Se dan cuenta? Nos damos cuenta que muchos podemos decir creer en Dios, pero no lo conocemos. No lo conocemos. Porque Dios se manifiesta en lo más sencillo, en lo más humilde. Dios se manifiesta a través de su palabra. Dios se manifiesta a través de ese hermano que tú muchas veces incluso no te cae bien. Dios se manifiesta a través de ese hijo, a través de ese esposo, de esa esposa, de ese compañero de trabajo. Allí está Dios. Pero nosotros nos cegamos a entender. Queremos poner la mirada más que todo en un Dios a mi manera,
en un Dios a mi conveniencia, en un Dios que se ajuste a mis propios pensamientos, a mis propias ideologías. Y no es ese Dios. Ustedes no lo conocen, les dijo Jesús. Hoy Jesús nos invita a conocer verdaderamente a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Contexto del texto. Hoy escuchemos. ¿Cómo lo vamos a conocer? En cambio, yo en cambio sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. ¿Cómo nosotros podemos realmente conocer a Dios? En esa intimidad, en esa unicidad, en esa vivencia en la cual quiere que Jesús nosotros nos reflejemos. Esa unidad que nos pide el Señor en San Juan 17:21. Padre, que todos sean uno como tú y yo lo somos. El misterio del cristiano no está en qué tanto usted predica, qué tanto usted es el mejor de la comunidad. El misterio está en esa relación a imagen de Jesús y su Padre, en esa intimidad, en ese amor filial, de fidelidad a Dios. Pero qué terrible que las ofertas de este mundo, las pantallas de este mundo, nos hacen perder la fidelidad en la intimidad con Dios. Porque estamos distraídos. El mundo nos distrae. Las cosas de este mundo nos distraen. Y hoy Jesús dice que para conocer a Dios se debe entender cómo es la relación que yo tengo con ese Dios. Para conocer al Padre hay que tener una relación íntima, sincera, sencilla y humilde con ese Padre. Lo reflejamos y lo vemos en lo que ya les expliqué. Y termina diciendo el texto. Yo soy fiel a su palabra. Abraham es el padre de ustedes. Se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos replicaron, no tiene ni 50 años y has visto a Abraham. Le respondió Jesús, yo les aseguro, desde antes que naciera Abraham, yo soy. ¿Qué significa yo soy? El principio, el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy el Dios de Israel. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el que te creó. Yo soy el que te habla por medio de su palabra. Entonces recogieron piedra. Oigan bien, qué dura escena. Qué dura escena. Yo me imagino que Jesús se debe haber puesto triste. Porque tanto es el amor para con el hombre de Dios. Tanto es que el hombre busca su felicidad y su amor en otras cosas. Dice el texto. Entonces recogieron piedra para arrojársela. Pero Jesús se ocultó y salió del templo. ¿A dónde estaba Jesús, querido hermano? ¿A dónde lo querían apedrear a Jesús? Es doloroso, hermano. En el templo. Es que nosotros los que andamos en el templo son los que más rechazamos a Dios. Nosotros los que muchas veces decimos ser cristianos son los que le lanzamos las piedras a Jesús. ¿Y cómo es eso, hermano? Cuando no vivimos como Dios quiere que vivamos. En el amor, en el servicio fiel y digno, en la escucha y el entendimiento de la palabra para ponerlo en práctica. Cuando endurecemos el corazón. Cuando nos queremos hacer ciegos, aún viendo. Cuando nos hacemos sordos, aún oyendo. Que al escuchar hoy la palabra de Dios, el Señor nos pueda ayudar a entender esta vida en 6 puntos elementales. ¿Qué aprendemos de este evangelio este día, amados hermanos? Número 1. Hoy Jesús nos promete una vida eterna.
dice, el que se mantenga fiel no morirá. Y para eso Jesús nos pide fidelidad a lo que estamos escuchando. Si tú estás escuchando en este momento, vete a la lección divina, vete al evangelio de este día, vete a las lecturas de este día y preguntémonos, ¿qué me dice el Señor a mí? ¿Qué quiere de mí? Y una de las cosas es mantenerse fieles a su palabra. Fidelidad, unidos a su palabra. Número 2, Jesús hoy, querido hermano, nos invita a poder entender que la mayor gloria para Él es ser uno con el Padre. Si usted es hijo de Dios, manténgase unido con el Padre. Jesús nos enseñó, nosotros y Él somos uno. Sin Él yo no puedo hacer nada. Dígale al Señor, sin usted, Padre, yo no puedo hacer nada. Pero ayúdame a mantenerme unido a ti en esa unión filial de fidelidad y de amor. Número 3, en la oración que nosotros hagamos, pidámosle al Señor que nos conceda siempre vivir en la esperanza. Que nos conceda vivir en la esperanza. Cuando más queremos cerrar el corazón. Número 4, pidámosle al Señor que nos ayude a dar el lugar que le corresponde. Los judíos no querían aceptar porque no querían ceder el lugar a Jesús. Y hoy en esta cuaresma meditemos cuál es el lugar que le estamos dando a Jesús. En nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida personal. 5. Jesús nos muestra esa intimidad, esa unión con el Padre. Esa unión que quiere que tengamos cada uno de nosotros. Pero para eso pensemos cómo está mi vida de oración, cómo está mi vida de lectura de palabra, cómo está mi vida eucarística, cómo está mi vida en la confesión. Pensemos en eso. Y por último, hagamos de nuestra vida una vida de vocación. ¿Y en qué se va a convertir esa vida de vocación, amados hermanos? Sirviendo a Dios, pero no ignorando al prójimo. Sirviendo a Dios, pero no ignorando al prójimo, porque Dios está en mi prójimo. Hagamos un acto hoy al final de este evangelio y pensemos en quién le puedo yo hoy ayudar, que es Dios, que se refleja, la imagen de Dios en mi prójimo. Que Dios nos conceda, amados hermanos, estar siempre unidos a Él, escuchando su palabra, poniendo en práctica y viviendo de la esperanza. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Recordándoles, amados hermanos y hermanas, para este día, una vez más les recuerdo que está en nuestro grupo de oración de la parroquia San Marco Evangelista, nuestro grupo El Amor de Dios. Todos estamos invitados a partir de este domingo, siempre todos los domingos, a partir de todos los domingos, de las 3:45 en adelante, comenzando con el Santo Rosario. Vengamos, todos somos invitados a escuchar la palabra de Dios, a alabar a Dios, pero también a vivir en comunidad. 3:45 todos los domingos estaremos predicando un hermoso mensaje, si Dios nos lo permite. Les pedimos sus oraciones para que siempre el Señor nos conceda la fuerza, la salud, la ganas de seguir predicando la palabra de Dios y que todo sea para honra y gloria de Él. Bendiciones, querido hermano. Reciban un abrazo de paz.